¿Qué pasa cuando un pastor se siente acorralado por sus enemigos? Cuando las críticas, los ataques personales, el intentar destruir su carácter y su propia vida forma parte de todo aquello que rodea a ese pastor. Alguien que está acostumbrado a cuidar a los pequeños, a amar, a proteger, se siente de repente el centro, el blanco de ataques. ¿Qué debe hacer ese pastor? Bueno, esa es una de las preguntas que nos hacemos al leer el Salmo 54, a la vez que otros salmos. David, el pastor de Israel, el buen pastor, ese pastor que se dedicó a proteger a las pequeñas ovejas, ese pastor que tuvo victoria sobre Goliat, ese pastor que se convirtió, sí, en rey, pero que de la misma manera que había pastoreado en los campos de Judea, ahora pastoreaba a la nación de Israel con todo su cariño, su amor, su búsqueda. Sin embargo, ese rey tuvo también que pasar, antes de llegar al reino, en muchas experiencias dolorosas para su propia vida. Este rey sufrió, padeció, realmente vivió en él el conflicto, el dolor, y sí, también tuvo que aguantar esas críticas, ese odio hacia él y hacia su persona. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? Recuerdo un dicho que decía que era preferible sufrir una injusticia que hacer una injusticia. Estoy seguro que todos los que estáis escuchando este vídeo habéis sufrido una injusticia. Yo mismo, como pastor también, sufrí el oprobio, la crítica, los ataques personales y aquel intento de destruir mi vida, mi carácter, mi reputación, mi honra. David sabía bien de esto, pero guardó su corazón. Me gustaría leer el Salmo 54 e invitaros a tener algunos pensamientos a qué hacer cuando esto acontece en tu vida. El Salmo 54 dice así: al músico principal, en Ejinot, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? David escribió este salmo: oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Aquí en la Fundación Bíblica estamos realizando una campaña de oración global. Cada día estamos orando por nuestras naciones, pero también cada día leemos diferentes salmos. Hoy nos tocaba leer el Salmo 49 hasta este salmo que he leído. Muchos de los salmos de David muestran esa lucha real en su propio corazón, y me encanta ver a David, un hombre valiente, un hombre temeroso de Dios, un hombre que luchaba por sus convicciones, un hombre que no tenía miedo de un gigante como Goliat o de todos los filisteos, de todos los ejércitos, pero también un hombre sensible, un hombre que entendía lo que significaba sufrir, el miedo, el temor. Sí, se escondió en cuevas, huyó. En una de las ocasiones incluso hizo que estaba medio loco para poder escapar de su enemigo. Toda esa manera de ser de David fue creando en él un carácter que buscaba y confiaba más en Dios. Las experiencias negativas de su vida le llevaban a una entrega absoluta con un Dios que le ama y estaba ahí con él en todo momento, y que sabía las circunstancias, la situación, lo que él estaba viviendo, incluso cuando David se equivocó. Todos habéis oído de su historia con Betsabé y sabéis bien lo que aconteció y por qué Dios le castigó por haber matado al que fue el marido de Betsabé, a Urías Eteo. Su corazón ahí cayó en esa humanidad, pero Dios le seguía amando, le seguía protegiendo. Sus enemigos, sin embargo, querían su propia destrucción. Y aquí Saúl es informado por un grupo de gente dónde se escondía
David. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer David? Caer tal vez en el odio, el deseo de venganza, el rencor, la apatía, la desmoralización, pensar que Dios le había abandonado. No, David no hace nada de eso. Protege su corazón para no entrar en la amargura o la desesperación. Y amigo mío, ahí es donde entra la aplicación a nuestra propia vida. La vida está llena de circunstancias adversas, de giros inesperados, de cosas que acontecen que no estaban planeadas. Y sí, también de errores, también de equivocaciones, también de decisiones que te llevan a nuevos caminos, nuevos mundos que jamás habías llegado a imaginar. Pero todo ese proceso está en manos de Dios. Él sabe lo que acontece. Dios sabía lo que estaba sufriendo David. Dios había escuchado su clamor en la noche. Dios había escuchado sus lágrimas. Dios no le había abandonado. Pero todo ese proceso formaba parte del plan de Dios para David, igual que fue para José anteriormente, o para Jacob, o para Job, o para muchos de esos santos que vemos en las Escrituras. ¿Cuál es tu situación hoy? ¿Te sientes abandonado, criticado? ¿Tienes enemigos que quieren tu destrucción, incluso tu muerte, si no física, sí vital, que no te quieren nada, quieren el mal para ti? Confía en Dios. Él es tu defensor, Él es tu apoyo, Él es tu roca. Todos sabemos cómo termina la historia de David, ¿verdad que sí? Una historia hermosa. Tu historia termina bien, mi historia termina bien. Así que cambiemos nuestras lágrimas en gozo y nuestro lamento y pesar en alegría, porque el final de nuestra historia es una bendición. Gracias al Señor por este salmo. Gracias a Dios por quién es Él. El Dios de David es nuestro Dios, es tu Dios. Clama a Él, ora a Él. Él te protegerá. Deseo que Dios te bendiga.